En ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Ya mismo empezamos a enterarnos de las tendencias en economía y política. Ya empieza Desbordados, con especialistas del más alto nivel para evitar tus desbordes. Desbordados, hasta las 18 horas, con Alejandro Matbexuk, Sergio Cerrichio y Mariano Gorodich. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Desbordados. Muy buenas tardes. Así arrancamos otra edición del programa que te informa de todo lo que te importa sin desbordarte la información, porque vos sabés que Desbordados, la cita nos reencontramos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde aquí en Ecomedios, en el 1220 AM de tu dial. Y aquí procuramos mitigar tus desbordes informativos, claro está, muy en serio, pero también un poquitín en broma cuando se puede. Mi nombre es Alejandro Matbezuk y te invito a que repasemos juntos las noticias relevantes para estar menos desbordados o tal vez un poco más, depende de tu temperamento. Y en este programa lo hacemos con mi amigo, economista y periodista Sergio Cerrichio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a toda la audiencia de Comedios y de Desbordados. Acá estamos en otra jornada de jueves, en otra jornada con bastante calor. No sé si lo sentís. Bueno, todavía estamos sí. A un mes, un poquito más de un mes todavía para que comience el verano, pero bueno, las temperaturas ya nos acompañan. Ya se anticipó el verano, ¿eh? Se vino el verano con todo, porque hoy tuvimos un día bastante caluroso, con 27 grados fue la temperatura máxima, 27 grados. En este momento tenemos 25 grados, 2 décimas la temperatura, y va a seguir bajando la temperatura. Pero mañana, ¿estás listo? ¿Estás sentado, Sergio? Estoy ¿Sabes sentado. cuánto va a ser mañana? ¿Qué hay que esperar para mañana? 30 grados mañana. 30 grados. Y el sábado, ¿sabes cuánto? 32. 31 el sábado. O sea, se ha anticipado este veranito, este veranito primaveral, ¿no? 31 grados el sábado, con una mínima de 19 grados. Esto es la cosa. Y el domingo, bueno, el domingo afortunadamente va a llover un poquito a la mañana, va a haber tormentas a la mañana, y a partir de ahí va a bajar un poco la temperatura y va a estar un poco más acorde al tiempo que estamos viviendo, 25, 26, 27 grados. Esta es la temperatura normal para esta época del año, con mínimas de entre el 12 y 16 grados. Unos días muy agradables, ¿no? Pero el sábado, 31 grados, mi viejo. Se viene esto con todo. Y hablando de cosas que se vienen con todo, hoy los mercados no funcionaron bien, ¿no? El gobierno aceleró una compra feroz de dólares con el Tesoro como depredador supremo, devorando divisas en el mercado, en un mercado dormido que retrocedió a los niveles más bajos desde la dolarización histórica que paralizó el país antes de las elecciones. La demanda se evaporó como niebla al amanecer, mientras que el equipo económico se defendió con uña y diente el esquema de bandas que contiene al dólar como una bestia, ¿no es cierto? Pero los capitales financieros irrumpieron como un río desbordado, inyectando miles de millones por deuda de las grandes petroleras. El dólar oficial se derrumbó un poquito, bajó a 1.406 este jueves, un derrumbe de 6 pesos con respecto al cierre de ayer, pero nada que ver con respecto al 6 de noviembre de la semana el jueves de la semana pasada, ¿no es cierto? Pero bajó 6 mangos, 6 manguitos. Eh, yo lo que te diría, bueno, y también las acciones, las acciones bajó el precio de las acciones, aumentó el riesgo país, bajaron el precio de los bonos. Yo lo que te diría, Sergio,
es que conociendo un poco el paño de este gobierno, eh, yo, yo actuaría con mucha cautela por lo que se viene, ¿no es cierto? Hoy viene vuelve el canciller, está viajando el canciller de vuelta a la Argentina, este, para, bueno, después de hacer negociaciones en Estados Unidos con respecto a los acuerdos que tiene armado el gobierno argentino, vos sabés que está a punto de anunciar un acuerdo comercial con Estados Unidos que podría definir el destino económico del país. Los mercados hoy cayeron, pero siguieron lo que pasaba en Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, no es que Argentina se cayeron todas las bolsas. Las negociaciones envueltas en un velo de secretismo que solo aviva la intriga, está a punto de cristalizarse en un pacto que, según los más optimistas, ya está cerrado y que solo falta la firma, el destello del anuncio oficial. O sea, otros más prudentes aseguran, bueno, que el camino está encaminado, pero está encaminado irremediablemente. O sea, vamos a un futuro sin precedentes. Y el centro de de esta vorágine diplomática, se encuentra el flamante canciller Pablo Kirchner, quien, bueno, desde ayer desató una tormenta de expectativas en Washington. Está acompañado por el secretario de la Producción, Pablo Levin, y el embajador Luis Kreckner. Kirchner, bueno, no solo selló los últimos detalles de este acuerdo, sino que también tejió los primeros hilos de una alianza estratégica con el coloso norteamericano. La delegación argentina, que regresa hoy, te decíamos, regresa hoy con el peso de haber logrado este tema, ya tiene en la mira una agenda frenética. Mañana Kirchner se reunirá con el ministro de Economía, Luis Caputo, para afinar los próximos pasos de una jugada que podría catapultar a la Argentina, al centro del tablero económico mundial. O sea, quien vendió hoy títulos públicos, bueno, tiene que pensar que en los próximos días esto puede llegar a cambiar y mucho en la medida de que se dé a conocer este acuerdo, este pacto comercial, cuya magnitud aún se guarda bajo 7 llaves, pero digamos con cimientos que se construyeron en la visita de Milei en la Casa Blanca en septiembre, cuando el entonces canciller Gerardo Huerten, junto con el embajador Alejandro Oxenford y Kleckner, sentaron las bases de un encuentro clave para James Green, representante comercial de Estados Unidos. Fue ahí, fue ahí donde las piezas comenzaron a encajar, y la reunión de 30 minutos de Kirchner, que sostuvo ayer con Green en Washington, no hizo más que pulir los detalles de un acuerdo que promete ser una obra maestra de la diplomacia económica mundial. Así que tengan cuidado, no se duerman en los laureles, porque los títulos públicos hoy bajaron, y no se preocupen, porque aparentemente esto viene bien. Esto es lo que por lo menos dejan trascender desde la embajada argentina en Estados Unidos. Susan Siegel, CEO del Council of America, no pudo contener el entusiasmo y dijo: Argentina está en el umbral de algo extraordinario. Esto es información, no es lo que nosotros decimos, es lo que nosotros sabemos, que frente a inversores estadounidenses, Kirchner se mandó una visión recontra optimista del rumbo económico argentino, de cosas que ya hemos hablado aquí bastante en Desbordados en los últimos 3 o 4 programas. Estamos hablando de reformas laborales, de la reforma impositiva, que cortan las ataduras del pasado, un impulso feroz a la minería, a la energía para sepultar la crisis
recurrentes, al irresistible régimen de incentivos para grandes inversiones, que es el RIGI, un imán para capital extranjero que hace salvar a los magnates globales. O sea, quedan detalles técnicos, pero el anuncio en sí está a la vuelta de la esquina. ¿De cuánta plata estamos hablando? Bueno, no podemos decirlo, porque se habla de distintas cifras. Se dice que superaría los 10.000 millones de dólares en los primeros 5 años, con un impacto directo en los sectores clave como energía, minería y agroindustria. Atención, energía, minería y agroindustria. Y las exportaciones argentinas a Estados Unidos, que el año pasado alcanzaron a 8.500 palos, 12% más que en la época de Alberto Fernández, este año podrían llegar a duplicarse, consolidando a la Argentina una jugada de peso en el comercio transatlántico. Vamos a ver qué pasa, pero el pacto incluiría cláusulas de preferencia arancelaria que reduciría en un 15% los costos de acceso al mercado estadounidense. Y se trata de un golpe maestro para las pymes y las grandes industrias argentinas por igual, ¿no es cierto? Y la estabilidad cambiaria, de la cual hoy estuvo hablando el ministro de Economía, bueno, recibe un espaldarazo con la activación de un trámite del swap de divisas de Estados Unidos, una operación que ya generó ganancias para el Tesoro norteamericano, según reveló Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Donald Trump, en una entrevista de MSNBC. Es un movimiento audaz. Argentina adquirió moneda local en el mercado para estabilizar el peso durante el proceso electoral, una estrategia que Bessent calificó algo así como la paz mediante la fortaleza económica. Los números hablan por sí solos. El swap, valuado en 2.000 palos, no solo evitó una corrida cambiaria, sino también fortaleció las reservas del Banco Central en un 8%. Sí, es cierto. Los del fondo están pidiendo que el Banco Central apure la compra de divisas, que se apure con la compra de divisas, porque, bueno, las reformas prometidas por Milei, que quien lo anticipó ante los inversores en el Meridian International Center, bueno, enfrentarán un congreso en el 2026 que podría ser un campo de batalla, ¿no? La reducción de impuestos proyectado en un 20% para los grandes inversores y la flexibilización laboral, de la cual hemos hablado acá hasta el cansancio, busca incrementar la productividad, según el gobierno, en un 15%. Y el horizonte, el RIGI, bueno, brilla como un faro, ¿no es cierto? Diseñado para atraer megaproyectos de este régimen que captó el interés de gigantes energéticos y mineros, con proyecciones de generar, atendé bien, 50.000 empleos directos y 200.000 empleos indirectos en los próximos 3 años. El sector energético, como vaca muerta, como la joya de la corona, podría incrementar la producción un 30% en el 2030, consolidando a la Argentina como un proveedor clave de gas y litio en un mundo hambriento de recursos. O sea, el reloj avanza. Efectivamente, hoy los mercados no anduvieron bien, cayeron los bonos, cayeron las acciones, aumentó un poquito el dólar, nada significativo, pero el reloj avanza y el anuncio del acuerdo comercial con Estados Unidos se perfila como un terremoto que tendrá su epicentro en Buenos Aires. Por ahora no le podemos contar nada más, salvo que vos, Sergio, tengas algo más. Contame. Bueno, no, la expectativa sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos, que no sería un acuerdo de libre comercio, porque no, Argentina primero pertenece al Mercosur, salvo que se salga del bloque, no puede negociar un acuerdo de libre comercio, y tampoco lo puede hacer Estados Unidos, no lo puede hacer el Ejecutivo de Estados Unidos
si no tiene una autorización expresa del Congreso, que se llama una cosa que se llama Fast Track, que le permite hacer acuerdos con terceros, con otros países, y eventualmente el Congreso los aprueba o los rechaza, pero no los puede modificar, que es la única condición en realidad de hacer acuerdos internacionales, porque imagínate, si no después dos congresos de países diferentes se ponen a hacer modificaciones, es imposible ponerse de acuerdo. Pero entonces, a falta o a la imposibilidad de hacer un acuerdo de libre comercio, lo que se está negociando hace ya varias semanas es este acuerdo que mencionás, acuerdos comerciales que tienen que ver con productos, con cuotas de arancel mínimo o eventualmente libre de aranceles. Creo que en la mayoría de los casos van a ser de arancel mínimo, que ese arancel mínimo desde abril pasado, en el caso de la Argentina, es del 10% para productos que entran a Estados Unidos. Y de los productos que más se mencionan son carne, aluminio y acero. Pero puede haber otros, obviamente, y ahí está el potencial que tenga la Argentina para ingresar productos a un mercado, por ejemplo, en el tema de carnes, que paga mucho mejor que lo que paga China, paga precios muy superiores, digamos, y hay que ver en todo caso qué pasa con la cuota. En ese caso se dice que van a ser 80.000 toneladas, lo dijo el propio Milei la semana pasada en Miami en un discurso y se lo agradeció a Trump, pero falta todavía la formalización de eso. Obviamente hay resistencias internas y hay incluso cuestiones normativas que yo estimo, Alejandro, que tiene que ver este silencio de radio que hay de parte de las autoridades de los dos gobiernos de no especificar, tienen que ver con resolver cuestiones normativas, algunas trabas, encontrarle la vuelta, por ejemplo, al tema de la cuota, porque según la legislación de Estados Unidos, la variación de cuotas a distintos países también tiene que pasar por Congreso, salvo que se trate de disrupciones que provoquen precios irrazonables, etcétera. Entonces le tienen que buscar la vuelta a cada una de las cosas que acuerden. Y yo creo que por ahí está, como te dije, ahí está el porqué de esta demora en formalizar, en dar a conocer con precisión de qué se trata. Pero en todo caso para la Argentina es importante porque es el mercado más grande del mundo y la Argentina necesita exportar porque, vos lo comentaste hace unos instantes, hubo un pago de la Argentina al Fondo Monetario Internacional que se hizo con derechos especiales de giro, que son de Estados Unidos, que Estados Unidos le sacó del fondo, se los prestó a la Argentina para que la Argentina le pague al fondo. Dos cositas a decir sobre esto. No es la primera vez que sucede este tipo de cosas. En el 2023 el gobierno de Alberto Fernández, cuando era ministro Sergio Massa, hizo lo mismo con derechos especiales de giro que le prestó Qatar, el reino de Qatar, el Emirato de Qatar, y lo hizo. Y segunda cosa que me parece interesante o importante aclarar respecto a algunos títulos que vi por ahí, esto no es un aumento de deuda, es un cambio de acreedor, que no es lo mismo. En vez de deberle al fondo, le debes a Estados Unidos. Yo no sé si es mejor o peor, pero no es lo mismo que aumento de deuda. Exactamente. Pero lo importante, Sergio, volviendo a nuestro tema inicial, mira, hoy estaba viendo los números. Hoy el Standard & Poor's, el principal índice de bursátil, perdón, el Nasdaq, que es el principal índice bursátil de Estados Unidos, bajó el 1,9%. El Standard & Poor's de 500 se hundió el 1,2%. El Dow Jones cedió el 0,9%. ¿Sabes cuánto bajaron los bonos argentinos en ese contexto de desastre? Porque es un desastre esto para la economía norteamericana. ¿Sabes cuánto bajó? El 0,6%. O sea, nada. El Bonar 29 bajó el 0,6%, arrastrando el bono global 2041 en un dúo fatal de idéntica caída, mientras que el global 41 retrocedió el 0,4%. Lo que digo es, muchachos, hay que saber que está bajando, que efectivamente el mercado
no está para andar descorchando botellas de champán. Pero, teniendo en cuenta esta historia del acuerdo pendiente con Estados Unidos y de la llegada de Besen a la Argentina, que el Besen no viene a la Argentina a pasear, a ver cómo está la pampa, sino viene a cerrar algo. Bueno, esto es importante, y de manera tal de que, bueno, hay que ponerse las barbas en remojo, sabiendo que, bueno, que un tropezón no es caída. Hacemos una pausa, Alejandro, y después volvemos con la columna Dale. Un lugar en el mundo. Volvemos con más información, ya. El velo semitransparente del desasosiego un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces la vida es más compleja de lo que parece. Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta. Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina. Volví a creer que se tiene lo que se merece. La vida es más compleja de lo que parece. Todas las versiones encuentran sitio en mi mesa. Todas mis canciones por una sola certeza. No quiero que lleves de mí nada que no te marque. El tiempo dirá si al final nos valió lo dolido. Perderme por lo que yo vi te rejuvenece. La vida es más compleja de lo que parece. Mejor o peor, cada cual seguirá su camino. Cuánto te quise, quizás seguirás sin saberlo. Lo que dolería por siempre ya se desvanece. La vida es más compleja de lo que parece. La vida es más compleja de lo que parece. La vida es más compleja de lo que parece. Ahora, un lugar en el mundo. La columna de Sergio Cerricchio. ¿Reconoce mi voz? Soy yo, la Chiqui, la de los almuerzos, la de miles de frases que seguro conocen. Yo ya soy una leyenda y la leyenda continúa en la Shell. La Chiqui, la Shell, la de todos. Bueno, la columna Un lugar en el mundo hoy la relacionamos con esto que hablábamos en el primer bloque, con la cuestión comercial, con la cuestión de la necesidad que tiene la Argentina de producir, de generar dólares no solo eventualmente a través de la colocación de bonos internacionales, tema del que eventualmente nos hablará más tarde Mariano, nuestro hombre en los mercados, Mariano Gorodich, sino de generar dólares sin necesidad de debérselos a nadie, o sea, dólares de la exportación, dólares de la producción argentina, que son los dólares
más se pueden producir y mejor se pueden producir, que no generan una carga futura sobre la economía. Y sobre eso, o en particular sobre ese potencial, está un tema que en principio no está mencionado en lo que se ha dicho hasta ahora de los acuerdos comerciales con Estados Unidos, pero tiene un altísimo potencial y está dentro de la minería, que es el cobre. Argentina no produce cobre hace muchos años, produce artesanalmente en un proyecto en Jujuy que se llama Martín Bronce, pero es de cobre. Pero es una producción, ya digo, de escala prácticamente artesanal. Dicen que es un cobre de muy buena calidad, pero no cuenta en términos de volumen. No es un volumen importante, es muy bajo, son menos de 50.000 toneladas anuales. Pero la Argentina tiene, y este es un número muy importante, tiene Argentina de los 12 mayores proyectos de cobre, lo que llaman proyectos Greenfield. Los proyectos Greenfield son aquellos proyectos de cero, proyectos nuevos, no prolongación de proyectos anteriores, no actualización de proyectos, no modernización de proyectos, sino proyectos nuevos, una producción nueva a partir de un yacimiento, de una construcción nueva. Argentina tiene 4 de los 12 mayores del mundo. Esto es un informe de una consultora internacional especializada en minería que se llama Benchmark Minerals Intelligence, que incluso... Espera, repetilo de nuevo eso, porque me encantó cómo lo pronunciás. Benchmark Minerals Intelligence se llama la consultora, y destaca que la Argentina tiene de los 12 mayores proyectos Greenfield, que le llaman como proyectos desde cero, proyectos nuevos, tiene 4 de los 12 mayores del mundo. El primero, el mayor del mundo es uno en Estados Unidos que se llama Resolution, pero Argentina tiene 4 de los 12 mayores y tiene, esta consultora hizo recientemente una proyección de esa producción, en ese caso tomó los 7 principales, no los principales, sino los más avanzados en términos de las distintas etapas que tiene que atravesar un proyecto minero, desde la exploración, de los descubrimientos, desde las autorizaciones, los permisos ambientales, la prefactibilidad, etcétera, finalmente la construcción y finalmente la producción. Y hace una proyección muy importante que hacia mediados de la próxima década, hacia el 2035, Argentina podría producir 1.200.000 toneladas de cobre. Y este es un tema muy importante, primero porque el cobre está muy presente, mucho más presente que el litio, por ejemplo, en todas las etapas de los proyectos de la llamada transición energética, porque no está solamente en las baterías, está en los chasis de los coches, está en la transmisión eléctrica, está en las infraestructuras. Y ahora en los últimos años, en particular en los últimos 2-3 años, se agregó un fenómeno que tiene una dinámica hasta ahora espectacular, que es el tema de la construcción de los centros de datos, los data centers, como lo llaman, que también tienen volúmenes de cobre, demandan volúmenes de cobre muy importantes. Entonces hay una preocupación muy fuerte en el mundo, y en Occidente en particular, por las características del mercado del cobre. Por ejemplo, el 82%, esto también lo menciona en un informe de esta misma consultora, el principal mercado de metales del mundo es lo que llaman la Bolsa de Metales de Londres, London Metal Exchange. Ahí se acumulan inventarios, stocks físicos para el comercio, digamos, y el 82% del volumen de stocks físicos de cobre en el principal mercado del mundo son de China. Y el 14%, o sea, 82 más 14, 96, son de Rusia. Entonces, hay toda una preocupación acerca de la provisión, del suministro de cobre, muy importante, y Argentina tiene esta posibilidad de ser un país cuya producción, hoy cero, prácticamente cero, cambie el perfil en el margen, digamos, en lo que es la producción nueva, sea un actor muy importante. No va a ser de los 5 o 6 primeros productores del mundo, pero va a ser en los próximos años uno de los nuevos que más cambie el mercado. Será cuestión de cruzar los dedos. Cuestión de cruzar los dedos, y a propósito de eso, Alejandro, y con esto es un punto, el punto al que quiero ir,
Eso depende, a su vez, Argentina tiene varios proyectos de cobre ya avanzados, estos que menciona, que cita y que cuantifica el informe de esta consultora, pero ahora, y muchos de esos proyectos fueron ya incorporados, pidieron su adhesión al RIGI, al régimen de incentivo para las grandes inversiones, con estabilidad fiscal por 30 años, etcétera, pero ahora tienen que empezar la construcción, tienen que empezar a hacerlo, tienen que poner... Claro. Los miles, porque son proyectos de miles de millones de dólares, proyectos de hay por ejemplo, una empresa suiza llamada Glencore tiene 2 proyectos por 13.500 millones de dólares de inversión. Y el 20%, mucha plata, el 20% de esa inversión tiene que ser hecha en los primeros 2 años desde la aprobación del proyecto, desde la vigencia. Entonces es muy importante que comience pronto. Y ahora las empresas, y no es de ahora, pero ahora lo han intensificado, empiezan a decir, y esto se está debatiendo entre el gobierno nacional y algunas provincias, en particular con San Juan, queremos que clarifiquen cuál es el alcance de la ley de glaciares, porque muchos de estos proyectos están situados en territorios donde eventualmente, si no se clarifica exactamente qué es, por ejemplo, un ambiente periglaciar o qué es una crioforma, nos meten un amparo en plena construcción de un proyecto y nos paran el proyecto por 1 año, por 2 años y nos arruinan la ecuación económica financiera. Claro. Entonces, en el 2019... Imagínate, Sergio, si los tipos están haciendo las grandes inversiones y un día llegó Alberto Fernández, diciendo a él no le interesa todo lo que hacen en materia de proyecciones, a él lo que le interesa son las realidades. Eso ya lo hizo una vez. ¿Por qué no lo puede hacer de nuevo? No Alberto Fernández. No, lo pueden hacer grupos ambientalistas, lo pueden hacer grupos políticos, lo puede hacer etcétera. Cualquiera, ¿viste? Sí. Entonces, alguien tiene que poner orden en ese despelote, ¿no? Bueno, y esa es la preocupación, Alejandro, y a raíz de eso hubo una acordada en su momento, un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia diciendo, nosotros no somos glaciólogos, no somos geólogos, no somos ingenieros en minas, nosotros, por lo tanto, no podemos resolver este tema nosotros los abogados. Tienen que resolverse de modo federal entre las provincias y la nación. Algunos de la minería dicen que la nación le ceda a las provincias el derecho o la potestad de decidir en estos territorios se puede, en estos no. Que quede definido de modo claro dónde se puede construir un proyecto minero y dónde no, para que eventualmente no haya dudas, incertidumbres, pero por escrito, cosas grises al respecto. Claro. Y ese es un tema que se tiene que resolver en los próximos meses, en las próximas semanas, en los próximos meses. Hubo una reunión esta semana del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, con el nuevo ministro del Interior, el señor Diego Santilli, y donde también ya le pidió esto, resolvamos este problema. Incluso hay una gente en San Juan que dice por ahí hasta sería mejor hacer una nueva ley de glaciares. Yo creo que eso podría ser peligroso porque se podría estirar mucho tiempo. No terminás nunca. Claro. Pero, por ejemplo, la Cámara de Empresas Mineras está diciendo debe haber un acuerdo federal, provincia-nación, en donde se especifique con claridad quién es la autoridad, quién decide, y que ese que decida qué se puede y qué no se puede, dónde y cuándo. Así que ese es el tema, y es un tema muy importante para la Argentina de los próximos años, por inversión y por exportación. Muy bien, señores, ha sido la columna de Sergio Cerricchio en Un lugar en el mundo. Ya volvemos. Auspiciaron la columna de Sergio Cerricchio, Un lugar en el mundo, las siguientes empresas. Cada vez que recorro el país pienso en cómo cambió todo desde que empecé. Antes era Soledad, ahora soy la Sole. Antes sonaba en La Peña, ahora suena en todos lados. Antes paraba en Shell y ahora paro en la Shell. La Sole, la Shell, la de todos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220.
Bueno, 17:37 horas. Alejandro, tenemos en la posibilidad de escuchar esta vez a nuestro hombre en los mercados, a Mariano Gorodich, a ver qué nos dice. Vos estuviste hablando del riesgo país, de la eventual colocación de bonos. ¿Qué te parece? Las manos llenas de verdades. Mariano, ¿cómo estás? Ahora, Goro News, la columna de Mariano Gorodich. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Lo que se viene en materia financiera y un poco el plan que está diseñando el ministro de Economía, Luis Caputo, es poder salir a los mercados de deuda internacional con esta baja del riesgo país. Ahora, ¿cuál es el plan y qué es lo que dice un poco en el staff report del Fondo Monetario Internacional? Que cuando la Argentina comprima el riesgo país hacia los 500 puntos, ya puede salir a emitir unos 5.000 millones de dólares. Por eso lo que quieren hacer es aprovechar la ventana del 9 de enero con el pago de 4.300 millones de dólares, que haya seguramente reinversión en bonos, lo que va a hacer subir el precio de los bonos y puede hacer bajar el riesgo país, incluso llegar a quebrar los 500 puntos básicos. De ahí que a principios de febrero, cuando vuelve la temporada de colocación de deuda en el exterior, pueda salir a testear unos 1.500 millones de dólares la Argentina, y luego en mayo otros 3.500 millones de dólares, para así completar unos 5.000 millones de dólares, por supuesto, a una tasa con un número que empiece con un 8 adelante, ¿no? Que esté por debajo del 9% anual en dólares. Auspiciaron la columna de Mariano Gorodich, Goro News. ¿Qué pasó? Es un informe que mandó Mariano, que mandó por audio. No, porque lo que quería preguntarle es que qué va a pasar con estos 10.000 palos que necesita el gobierno antes de diciembre. Porque para cumplir la meta anual de la cual vos estabas hablando, el gobierno necesita entre 10.000 y 11.000 millones de dólares antes de que termine diciembre. Entre el 28 de octubre y el 7 de noviembre, el Tesoro acumuló 880 millones de dólares. Casi, todos comprados directamente al Banco Central. Las tenencias del Tesoro en moneda extranjera explotaron de 148 millones a 910 millones de dólares hasta el día de ayer, con un aumento de 515% en 24 horas. Fue bastante, pero ¿qué va a pasar a partir de ahí? ¿Cómo se ensambla el tema del acuerdo que hay en ciernes con Estados Unidos con esto? Hay quienes dicen que lo que van a hacer es básicamente pedir un waiver, que se lo van a dar, obviamente, porque es una rendición disfrazada de estrategia, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, bueno, ¿Vos qué opinás, Argentina Sergio? ya tuvo, con este tema de las reservas, ya tuvo un waiver la Argentina, porque ya falló en la primera revisión, ya falló la meta de reservas. Que es justamente la más consistente crítica que le hacen al equipo económico, al gobierno, y en particular al equipo económico, que le hacen tanto. Hoy el Fondo Monetario volvió a pronunciarse sobre el tema y a insistir con el tema. Tienen que reconstituir, tienen que generar reservas propias. Y en un evento que hubo el día de ayer, que debatieron en una jornada organizada por FIEL, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, hubo un panel de López Murphy, Cavallo y Nicolás Dujovne, 3 ex ministros de Economía. Mira vos. Y Cavallo en particular insistió mucho en este tema. No se duerman con el tema de reservas. Ya
Bueno, Cavallo lo viene diciendo hace rato. Claro, lo viene diciendo hace rato en su blog, viene hablando sobre el tema de la reserva. El tema es que si vos necesitas reservas y tenés que comprar reservas, a que no sabes lo que pasa, el dólar aumenta. Y si el dólar aumenta, ¿sabes dónde se te va la pauta inflacionaria? Al demonio. Bueno, ¿Se por eso, entiende? por eso. Por más que seas inteligente y lo hagas con cuidado, despacito, no despacito. Acá lo que hacen falta son ingresos de dólares, de capitales genuinos. Yo me estaba acordando, a ver, te puedo mencionar algunas inversiones que vienen, que se anunciaron en noviembre, solamente este mes. YPF habló de 500 millones de dólares. Tecpetrol, 750 millones. Pampa Energía, 450 millones. Plus Petrol, 500 millones. Edenor y TGS está en camino, pero aparentemente son récords después de 3 meses de sequía. Bueno, eso, y en la colocación son cosas que vienen y no tenés que necesariamente empujar las cotizaciones hacia arriba. O sea, Cavallo, yo entiendo que Cavallo quiere, pero este asunto de que compremos dólares hoy porque mañana va a ser tarde, me parece que está exagerando un poquito, y él se olvida de que lo más importante en este momento para el gobierno y para todos los argentinos es que no aumenten los índices de precios. Si el precio del dólar se dispara, los índices de precios se disparan, y entonces todo lo que se hizo fue en balde. ¿Es así? Bueno, ¿o no? Sí, en buena medida es así, la experiencia histórica es esa. No sucedió tan intensamente en los últimos meses, porque el dólar aumentó más de lo que aumentaron los precios en los últimos 3 meses, julio, agosto, septiembre, 4 meses te diría. A su vez, la crítica de Cavallo, y yo creo que fue muy acertada, si miramos para atrás, en el periodo abril, mayo, junio, que era cuando más intensa era la liquidación del sector agrario, de la llamada agroexportación, en ese momento el gobierno se encaprichó con que no iba a comprar a menos que bajara 1000, y ese era el momento que había que comprar, y eso lo dejaron pasar. La zaraza que hizo Javier Milei se equivocó. Bueno, se equivocó Milei, se equivocó Caputo, y bueno, esa oportunidad pasó. Pero la necesidad de tener reservas, porque los que siguen esto dicen, el mercado, los que te evalúan y en definitiva con la compra o no de bonos te van determinando el riesgo país, miran 2 cosas. Miran primero el resultado fiscal y segundo miran tus reservas, porque son tus reservas es de donde va a salir eventualmente el pago de la deuda, de los intereses de deuda en moneda extranjera. Vos podés tener superávit fiscal, pero si no tenés dólares o reservas internacionales para pagar los intereses o los vencimientos de deuda, podés estar en problemas. Entonces, ahí está la crítica, y también es cierto, Alejandro, lo que vos decís, que es en buena medida lo que dice el gobierno: no podemos comprar porque metemos presión sobre el precio del dólar, y si metemos presión sobre el precio del dólar, esto se complica. Bueno, es un desafío permanente de la Argentina, ha sido el desafío, esta tensión entre reservas, precio del dólar, inflación, es el parte del paisaje económico argentino de las últimas décadas. Mira, Federico Furiase dijo algo muy piola, creo que lo dijo hoy. La Argentina no está preparada para que su dólar flote. No está preparada. Está con una demanda de dinero inestable y un mercado de 200, 400 millones de dólares diarios y una volatilidad política enorme. Si Argentina se pone a flotar, se va a suicidar y abre la puerta a una flotación sucia en el futuro. Bueno, tal vez está bien, pero hoy por hoy salir a flotar, y es algo así como un suicidio ya. Sí. Está bien lo que dice Cavallo, hay que comprar y qué sé yo, pero momento. Claro. Comprar no a cualquier precio. Esa es la comprar tensión. de a poco.
y no andar empujando los precios hacia arriba, digamos, ¿no? Bueno, la semana pasada, mientras todavía estaban en Estados Unidos el presidente Javier Milei, Pramod Darwan, que es el gestor de carteras de PIMCO es Pacific Investment Management Company, es uno de los grandes fondos de inversión del mundo, y dirigiéndose a Milei, no estaba ahí Milei físicamente, pero dirigiéndose a Milei, le dice, dirigiéndose al presidente de la Argentina, dice, dejen flotar el dólar, mientras no floten el dólar, nosotros no vamos a comprar bonos argentinos. Pero claro, es una invitación de alto riesgo. La puede hacer alguien que no está asumiendo ese riesgo. Y mucha gente dice lo mismo. Salvo, notoriamente, una excepción muy destacada, que es el economista Ricardo Arriazu, que dice esto que estás diciendo vos, Alejandro, y lo que dice el gobierno, no nos vamos a sacrificar, a suicidar en el altar de la flotación, porque si vamos a eso podemos darnos un golpazo y tal vez no tengamos otra oportunidad. Y un flor de porrazo porque está todo muy rico, está todo muy bien. Cavallo, digamos las cosas como son. Cavallo fue exitoso en algún momento y llegó un momento en que tuvo que renunciar porque era un desastre lo que estaba haciendo. Bueno, le dejamos la oportunidad de... No es un genio, es una voz escuchada, y es más que una palabra leída hoy en día, porque no está hablando, sino que se expresa a través de su blog. Pero no es un tipo exitoso. Se fue cuando no era exitoso en el gobierno de Fernando de la Duda. ¿Te acordás? Se fue en el momento que él estaba hablando de salir de la convertibilidad. Él lo decía, salir de la convertibilidad. Y lo que está diciendo ahora es más o menos lo mismo que él pensaba hacer cuando quería salir de la convertibilidad. Tirar a la miércoles todo lo que es el plan antiinflacionario. Y en verdad, lo que nos interesa a los argentinos no es el tipo de cambio, sino lo que nos interesa es que nos dé reglas de juego estables, tranquilas, digamos, donde cada quien gana 10, el equivalente a 10 sopas diarias, hoy, mañana, pasado y todos los días. Me parece a mí, ¿no? Pero bueno, en fin. Escuchamos Sergio, el cierre de la columna de Mariano y tenemos un bloque final, Alejandro. Sí, tengo algo para contarte magnífico sobre el tema de del régimen simplificado de impuestos, que vale la pena saberlo. Vamos al bloque final de Mariano y ya volvemos. Auspiciaron la columna de Mariano Gorodich, Goro News, las siguientes empresas. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Perdón, 26 grados, 2 décimas la temperatura que tenemos en Capital Federal y sus alrededores, ya grados, temperatura, minutos. Estoy un poco desfasado, ¿no es cierto, Sergio? Sí. 26 grados, 2 décimas la temperatura, con una humedad de 25% y un viento norte a 8 kilómetros en la hora. Y lo que te decía, Sergio, es que aparentemente en todo el revoleo de los impuestos, y yo creo que ya hemos hablado un montonazo en los últimos programas, hay otro tema que nosotros no tocamos y que está dando vuelta, que es el tema del monotributo. Y el monotributo aparentemente está en la cuerda floja. El monotributo que es un refugio para 4 millones de almas de emprendedores, está al borde del abismo. Bueno, por declaraciones de Caputo, ¿no? Claro, torbellino de rumores, filtraciones, promesas que encienden los corazones y congelan los bolsillos del gobierno. El gobierno de Javier Milei
con su cruzada implacable para redibujar el mapa económico, bueno, acaricia la idea de arrancar de raíz este pilar que sostiene a peluqueros, a diseñadores, a feriantes, a pequeños comerciantes que no emiten factura y siguen vendiendo, ¿no? Sin un grito oficial que conforme su destino, el país, bueno, se estremece en un frenesí de deseo y de temblor, mientras que un borrador filtrado susurra las posibilidades de una eliminación total del monotributo. Así que abrochate para un viaje vertiginoso al epicentro de una reforma que promete encender pasiones y desatar un terremoto económico, porque el monotributo que existe desde 1998 abraza a los que desafían la selva fiscal argentina, enfrenta su hora más oscura y más seductora. El marco de una reforma tributaria del gobierno, que el gobierno vende como un elixir para simplificar todo, bajar impuestos, encender la competitividad, ¿no? Se deslizan propuestas que podrían desgarrar este sistema, este esquema, en un solo movimiento. Según el Ministerio de Economía, el monotributo inyecta anualmente, ¿sabes cuánto, Sergio? ¿Cuánto? 1,2 billones de pesos. Unos 1.200 millones de dólares al tipo de cambio paralelo a las arcas públicas. Pero su peso en la danza de la turbulencia padece frente al IVA o el impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? Sin embargo, el latido es colosal. Escúchame, son 4,2 millones de monotributistas. Monotributistas que respiran gracias al monotributo. Desde el peluquero que acaricia los cabellos hasta el feriante que seduce con sus artesanías. O sea, me parece ridículo que el peluquero o el feriante lleve un libro de IVA rubricado y qué sé yo. Che, pero de ahí a que los tipos pagan unas chirolas y dicen, bueno, ya está, yo ya pagué, me parece que hay un largo trecho, ¿no? Sí, Bueno, no sé muy bien cuál es el motivo por el cual el gobierno querría eventualmente liquidar este impuesto que permite la incorporación de muchas personas. Puede ser que haya algún tipo de subfacturación, de evasión, pero fíjate vos que en el monotributo es la misma agencia, AFIP, ARCA, la que te recategoriza. Cuando vos emitís facturas, las emitís a través de la AFIP. Sí, pero tenés que emitir la factura. Hay gente que no emite la factura ni por error. Se presentan al monotributo, dicen que he facturado esto y ya está. Apunta. Pero en ese caso, Alejandro, el tema es que el régimen simplificado. El tema en ese caso es cuál va a ser el sistema para capturar a esos que no facturan. Ahí está la madre de Dorrego. Un golpe que lanzaría a todos los monotributistas al voraz régimen general de responsables inscriptos. Imagínate vos. Pero este es un gobierno que predica la reducción de impuestos. Pero sí, pero un monotributista de la categoría A, que dice que cobra en total 27.000 pesos mensuales. 27.000 pesos mensuales, y se enfrenta al IVA del 21% y ganancia del 35%, y autónomos que multiplican su carga fiscal por 5 o 10 veces. O sea, es ridículo, ¿no es cierto? Y quieren cambiar eso, ¿no? Hacer otra cosa. El drama del monotributo no es un juego exclusivo de Argentina, ¿no es cierto? Es un problema mundial de países como México, como Brasil, como España, que han danzado con regímenes similares, atrapados en un vals entre la sed de recaudación y la protección de los pequeños contribuyentes. En México el régimen de incorporación fiscal se llama RIF,
en México, es un refugio para pymes y autónomos y fue reformado en el 2022, empujando a miles de personas hacia sistemas más voraces. El resultado, según la CEPAL, fue el 15% más de informalidad, con emprendedores huyendo al mercado negro, incapaces de soportar el peso de la cadena fiscal. En Brasil, el Simples Nacional, que abraza 19 millones de almas, recauda el 8% del Producto Bruto, mientras que mantiene viva la chispa de la formalidad. Pero sus alícuotas oscilan entre el 4% y el 33%, y son una agente exigente comparado con el monotributo argentino, ¿no? Las críticas arden también entre los más vulnerables. España, por ejemplo, con un régimen de módulos para autónomos, seduce a sus límites estrictos de facturación, son 250.000 euros anuales. Pero deja a muchos en la penumbra. Esta historia global les susurra una verdad ardiente. Simplificar puede ser una cacería traicionera, ¿no es cierto? Porque una cosa es simplificar y otra cosa es que cada quien haga lo que quiera. Vamos a ver qué es lo que propone la Argentina, cómo hace para cambiar esto del monotributo y si pueden efectivamente dar de baja el monotributo y sustituirlo por alguna cosa un poco más coherente, más razonable. No el monotributo como está ahora, que más bien es un cuajo social, un refugio para un montón de gente que directamente no facturan y que le entregan algo a la FIP para que la FIP no venga a molestarlo. Señores, 18 horas, nos tenemos que ir lamentablemente, gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el jueves que viene, como siempre, aquí a las 5 de la tarde, con toda la información económica, con toda la información política, para que estés menos desbordados o tal vez más, dependerá, claro está, de tu temperamento. Chao, buena semana.